Biblia en el libro de Daniel capítulo 6. Libro de Daniel capítulo 6. El título de este mensaje es Los leones en el foso de Daniel. No me mire como si yo me equivoqué. Así se llama. Cuando usted predica, usted le pone el nombre que quiera. Los leones en el foso de Daniel. Si usted se puede poner sobre sus pies, capítulo 6 del libro de Daniel. Dice así la poderosa palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra él, contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Dejémoslo hasta allí y oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia, alabándote y glorificándote. Te pedimos, como siempre, Señor, que venga una intervención de tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro corazón, y que podamos recibir de ti tu consejo, tu buena palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Dios le bendiga a todos. La Biblia dice que Daniel estaba junto con Israel en cautiverio. La razón por la cual Israel había caído en cautiverio era por el pecado y la idolatría.
El pecado y la idolatría abrieron las puertas al enemigo para que pudiesen dominar a Israel, porque cuando Israel era fiel al Señor, nadie podía contra ellos. Cuando Israel le servía a Dios, no había enemigo que pudiera contra ellos. Eran invencibles, no podían contra ellos. Pero cuando Israel se olvidaba de la ley de Dios, se olvidaba de Dios y caía en cautiverio, en idolatría y en pecado, entonces Dios permitía que otras naciones lo cautivaran. El capítulo 6 dice que ahora está gobernando Darío, y a Darío le pareció bien poner a Daniel por encima de todos. Quiero decir que Daniel la mayor parte de su vida la vivió en cautiverio, pero Daniel se clasifica, es destacado por ser un hombre fiel. Y dice la Biblia de que a pesar de que estaba en cautiverio, Daniel no era idólatra y Daniel no andaba en pecado. Daniel es la antítesis de por qué ellos están donde están. Daniel, a pesar de que está en el cautiverio, él no está en el cautiverio porque él es idólatra y él es pecador. Daniel está en el cautiverio, y estando en el cautiverio, Daniel no idolatraba ni pecaba. La Biblia dice que era fiel, que no tenía vicio ninguno y que guardaba la palabra de Dios. Daniel estaba dentro del cautiverio, pero él no era cautivo como los otros. Los otros estaban allí por su pecado, pero no estaban allí como Daniel, porque Daniel no era pecador ni idólatra. Habiendo dicho esto, nos damos cuenta que Dios, en su soberana sabiduría, metió un espía en el reinado de Darío. Metió un hombre que él sabía que era fiel, lo metió dentro para que cambiase todo el panorama de todo lo que estaba pasando, y que Darío entendiese que no hay Dios fuera de Dios, que Él reina por encima de los reyes, que su voluntad está por encima del Estado, del gobierno y de cualquier política existente. Dios había metido a Daniel adentro para darle una lección a la humanidad, para que se olviden de que no hay separación entre Estado y la iglesia, porque para Dios no hay barreras. Dios lo puede todo, Él lo hace todo, Él es Dios, Él puede hacer lo que sea. Para Él no hay presidente ni rey, Él está por encima de todo. Y cuando Dios se le ocurre hacer algo, Él lo va a hacer a pesar de que la gente diga lo contrario. A pesar de que todo pareciera ir en contra, Dios dice: yo me voy a glorificar y me voy a glorificar, y nadie puede parar lo que viene. Aleluya. Ahora Dios mete a Daniel como si fuera un espía, como un soldado encubierto. Y Daniel, dice la Biblia, que en el capítulo 6 el rey se le ocurrió, le nació ponerlo
por encima de los otros. Daniel no había hecho nada, ni una petición, no había optado por ese puesto, no había pedido ese puesto, pero al rey le pareció que así debía ser. Porque cuando el rey se le place llamar a alguien, no lo llama por la forma en que él tiene las cosas o por los títulos que posea, no lo llama por su forma de ser, su apariencia física, no lo llama porque es bueno o es pecador, lo llama porque Él lo llama, Él es Dios y Él puede llamar a cualquiera. Él no importa si tú has fallado, no importa si tú has pecado, no importa si Dios quiere llamarte, Él te va a llamar. Y dice la Biblia que lo elevó a una posición superior a los demás. Cuando Dios quiere hacer algo con alguien y esa persona es fiel a Dios y esa persona se mantiene fiel a su ordenanza, prepárate porque vas a ser elevado. Yo dije, prepárate porque vas a ser elevado. Va a ser elevado porque Dios se le ocurrió elevar a alguien. Y esto no es del que quiere ni del que corre, esto es del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha dicho, voy a elevarte, aleluya, te voy a elevar. No sé si alguien está dispuesto a que Dios lo eleve. Yo creo que Dios está elevando gente ya. Alguien reciba eso, alguien reciba eso. Viene un tiempo de promoción. Viene un tiempo donde va a escalar a otra posición. Alguien que esté aquí que diga, ese es para mí. Viene un tiempo donde vas a comenzar a hacer cosas que antes no hacías, porque es Dios el que te está elevando, no es el hombre. No es tu gerente, no es tu jefe, es Dios el que te está elevando a otra posición. Y cuando alguien le cree a Dios, cuando alguien es fiel a Dios, Dios lo pone por encima. Pero dice la Biblia que cuando Daniel fue puesto por encima de los gobernadores y de los sátrapas, vino la envidia. Vino el celo y se levantaron contra él. Y lo primero que dijeron fue: este que estaba cautivo ahora va a reinar sobre nosotros. Oiga eso. Este que viene de otra nación, que viene del cautiverio, que nosotros éramos los que lo gobernábamos, nosotros éramos los que le dábamos orden. Ahora los papeles se voltearon, ahora él va a ser el jefe de nosotros. Y ellos dijeron, eso no va a pasar. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se levanta el enemigo? Número uno, porque Dios se le ocurrió promocionar a alguien. Y cuando Dios te pone la vista, cuando Dios te pone el ojo a ti, el enemigo se va a levantar contra ti. Y se van a levantar los envidiosos, se van a levantar los celosos, los enemigos de Dios y del hombre de Dios. Y dice la Biblia que lo que ellos dijeron fue: este era cautivo. En otra palabra, no podemos dejar que él nos gobierne porque su pasado era esclavo. Su pasado le persigue. Y el enemigo siempre va a tratar de provocar que tu pasado siempre esté en tu presente. ¿Alguien escuchó eso?
El enemigo es experto sacándote tu pasado para detenerte, porque él no está dispuesto a que tú avances. Él no está dispuesto a que tú tomes esa promoción que Dios te dio. ¿Alguien está aquí todavía? Yo no veo bien aquí. Me ponen nervioso. Cuando el enemigo se levanta sacándote tu pasado, significa que ya no tiene ningún otro argumento en tu presente. Él está agarrado de tu pasado porque es la única manera de tratar de detenerte. Pero en tu presente ya las cosas cambiaron. En tu presente ya tú eres fiel. En tu presente ya tú no eres cautivo. En tu presente Dios está trabajando contigo. En tu presente Dios te está elevando. Estás creciendo, estás yendo a otro nivel. Y el diablo se levanta con aquello que Dios quiere usar. ¿Aló? Dígale que está a su lado, ojo con esto. Porque cuando Dios te va a usar es cuando el enemigo más se levanta. Y si el enemigo se levantó, vas por buen camino. Como dice Sancho Panza, cuando los perros ladran, Don Quijote era que lo decía. Cuando los perros ladran, Sancho, es porque vamos en buen camino. Porque a ningún árbol que no tiene fruto se le apedrea. Pero cuando te están tirando piedra, es porque vas bien. Si el enemigo se levanta, significa que vamos bien. Y si por alguna razón, estás viviendo en una prueba, en una lucha terrible, significa que Dios te está promocionando, que Dios te está elevando, aleluya. Y que el enemigo no está contento con lo que está viendo. Y el enemigo dice, vamos a buscarle la forma de hacerlo caer. Y dice que buscaron las leyes, buscaron por todos lados y no encontraron nada, porque Daniel era fiel. Daniel era irreprensible. Y dice la Biblia que como no encontraron nada, se dieron cuenta que la única forma de detenerlo era rompiendo con la intimidad que Daniel tenía con Dios. ¿Alguien recibió eso? La única manera que el enemigo te puede detener es rompiendo la intimidad que tú tienes con Dios. Pero cuando tú te mantienes en esa comunión con Dios, no hay nadie que te pueda detener. No hay diablo, ni demonio, ni nación, ni presidente, ni sátrapa, ni agorero, ni gobernador que pueda detener con alguien que tiene comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios es invencible. Por eso el Señor dice, nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo como poderoso gigante. La victoria está en mantener tu comunión con Dios. Y cuando el enemigo quiere destruir a alguien, lo primero que va a hacer es cortarle la oración, ponerle obstáculo a la oración. Y mucha gente está perdiendo la batalla porque dejaron de orar. Tócale el hombro a tu vecino, dígale, sigue orando. Sigue orando, sigue orando. No deje de orar. Si va para la escuela, si va para el trabajo, si va para el fútbol, en todo tiempo tiene que estar orando.
El apóstol Pablo dice: sigue orando, sigue orando, sigue orando sin cesar, sin parar. Sigue orando. Y como el enemigo sabe que la falta de oración quita la intimidad con Dios, entonces vamos a hacer un decreto: que nadie se arrodille delante de ningún Dios, hombre o creencia que no sea ante Darío por 30 días. Hicieron un decreto firmado por Media y por Persa, el cual no puede ser abrogado. Y dice la Biblia que cuando Daniel supo eso, que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las puertas, abrió las ventanas y se arrodilló a orar 3 veces al día. ¿Qué decreto ni qué decreto? Mi Dios está por encima de todos los decretos, por encima de las leyes, por encima de los sátrapas, de los gobernadores, de los brujos, de todos los que quieren cambiar la ley de Dios. Y vivimos en tiempos peligrosos donde quieren cambiar las leyes. Ahora se ha levantado un nuevo movimiento que se llama el movimiento anticulto. Son gente que estigmatizan algunas religiones, denominaciones, creencias y las ponen como gente superderechista, como gente fanática, religiosa, y están tratando de cercar a todo aquel que cree en Dios. Y en muchas naciones hay persecución ya. Hay gente presa simplemente porque se pone a orar en las calles. Hay gente presa porque predica la palabra de Dios. Los anticultos se le está dando todo el poder en los medios de comunicación, en las cortes, en todo lugar, para que ellos persigan a los cristianos. Pero los verdaderos cristianos no le tienen miedo a los anticultos. No le tienen miedo a las leyes, a los diablos, a los demonios. A ninguno le vamos que vayan a hacer leyes contra Dios. No le tenemos miedo a aquellos que tratan de cambiar nuestra cultura, porque nuestro Dios está por encima de toda ley, de todo decreto, de toda promulgación del diablo. Nuestro Dios vive y reina para siempre. Y por eso Daniel abrió la puerta, abrió la ventana. He escrito un libro que se llama Evidencia Apostólica, donde se descubre por qué los apóstoles de hoy no son apóstoles nada. Y una de las razones es que ellos tenían una convicción, porque habían visto al maestro y habían sido llamados por el maestro, y esa convicción lo llevaba a morir por su fe. Pero hoy en día la gente renuncia a todo si hay peligro, si hay amenaza, si no me dejan salir, si hay alguien que peleó aquí por la libertad de tránsito, por la libertad de trabajo, por la libertad de culto. Fui yo. En medio de la crisis del COVID, me fui a la Corte Suprema de Justicia y puse un amparo contra la inviolabilidad del derecho al trabajo, al derecho al tránsito, porque para mí no había ninguna razón por la cual había que tener a la gente encerrada. Porque vinieron con muchas mentiras. Y más eran los muertos que se morían en los hospitales por los respiradores y por las falsas recetas que daban, que por el COVID. La gente se moría más en manos de los doctores que por el COVID en su casa. Y nos levantamos contra eso. Y algunos cristianos tuvieron temor, pero yo quería tratar de
sacar el temor de la gente. Y me he dado cuenta que una de las formas en que la gente se le vaya el miedo y el temor es cuando ora. ¿Aló? Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, algo sucede en mi vida. Cuando yo oro, ya yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando yo oro, se me va el miedo, se me va el temor. Por eso Daniel dice: voy a abrir la ventana, voy a abrir la puerta. A mí no me da miedo la ley de Media y de Persa. Yo sé que esto trae poco aplauso, pero Daniel dice: yo voy a orar, y yo sé que mi oración va a costarme que me echen en el foso de los leones. Pero no importa, porque Dios está conmigo. Y dice la Biblia, y esto es muy importante que lo reciban. ¿Alguien quiere recibirlo? Dice la Biblia que Daniel siguió orando, y de repente llegaron los oficiales, los alguaciles, y se lo llevaron preso y lo echaron al foso de los leones. Porque la oración te puede librar del peligro o te puede ayudar en el peligro. Porque mucha gente se le va la fe cuando tiene que enfrentar las consecuencias de mantener una fe firme. Porque algunos creen que porque su oración no lo libró del peligro, Dios no estaba con ellos. Pero la Biblia dice que Jesucristo estaba en el Getsemaní orando y dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la Biblia que Dios no lo libró del peligro, sino que lo llevó a la cruz, y en medio de esa cruz allí lo coronó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el hecho de que tú ores no significa que no vas a pasar por pruebas. Lo que significa es que Dios estará contigo en medio de la prueba. Dios estará contigo en el foso. Agarraron a Daniel, lo tiraron al foso, le pusieron una piedra y lo tiraron a los leones. Pero el rey Darío se fue turbado y triste para su cama. Y dice la Biblia de que no podía dormir porque no tenía paz. No pudo dormir en toda la noche pensando que mi mejor hombre está siendo devorado por leones y yo no puedo hacer nada, porque dice la Biblia que él trató de librarlo de esa horrenda muerte y no pudo. Ahora él se va a su casa y está estresado, traumatizado, triste, turbado, pensando qué está sucediendo, y no puede dormir, no tiene paz. Pero Daniel está en el foso junto con leones, pero tiene paz. Está en el peligro, pero tiene paz. Porque Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y si Dios está contigo, nada puede detener la visión que Dios tiene para tu vida.
lucha. Mire, y no importa dónde te encierren, no importa si le ponen una piedra a tu puerta, Dios va a traspasar las paredes. Dios va a buscar la forma, pero Él va a mandar tu ángel para que te guarde de todo peligro. Santo. No importa si está en la cárcel. Dice la Biblia de que la cárcel agarró y tembló cuando estaba Pablo y Sila en la cárcel. Dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron y estaba con llave, estaba con cadena, pero Dios se metió allá y Dios se metió para librarlo. Alabado sea Dios. No importa donde tú estés metido, Dios estará contigo. ¿Alguien recibe eso? Darío estaba en su cama y no tenía paz. Daniel estaba en el foso y tenía paz. Esa es la gran diferencia, está con Dios. Todos vamos a pasar por pruebas, por lucha, por tribulaciones, pero hay una gran diferencia los que tienen a Dios y los que no tienen a Dios. Los que tienen a Dios van a pasarla, pero con Dios. Los que no tienen a Dios van a pasar sus pruebas, pero sin Dios. Y cuando tú la pasas con Dios, Dios te va a dar paz. En medio de la tormenta, Dios te dará paz. Y dice la Biblia que el ángel se metió y le cerró la boca a los leones. Por eso es que el título se llama así. El título de la Biblia dice Daniel en el foso de los leones. Pero yo le puse los leones en el foso de Daniel. Porque el que gobierna es el dueño. El que tiene poder y autoridad es el que manda allí. Es como los presos. El jefe de la cárcel es de mi cárcel, es de mi casa aquí. La gente dice que el león es el rey de la selva y que esto y que lo otro. Yo no estoy convencido de eso. Porque vivimos en un mundo donde te dicen cosas y la gente cree todo lo que le dicen. Pero no, a veces la historia no es tan como te la dicen. Porque yo me he dado cuenta de que el jaguar tiene cualidades que el león no tiene. El león no puede trepar árboles, pero oígale a un jaguar y subiendo un palo para que vea que allá arriba lo saca. El león no caza dentro del agua, pero el jaguar se mete adentro del agua y saca los cocodrilos y se los come. La mordedura del jaguar puede abrir una tortuga, despedazarla. La del león no. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más veloz? ¿Y por qué le dicen el rey de la selva? Porque nos vendieron una historia. Nos han vendido una historia de que el enemigo es más fuerte que Dios, que las pruebas son más difíciles, que las pruebas son tortura. Pero la Biblia dice que el que tiene a Dios lo puede todo, y que más fuerte es el que está conmigo que el que está allá afuera. Y que cuando yo estoy en una cueva junto con leones, los leones tienen que someterse a mi poder, a mi dominio y a mi autoridad, porque Dios está conmigo. Y dice la Biblia que el ángel le tapó la boca a los leones y los leones se quedaron mansitos. Los leones dicen: con este no te metas. Y yo creo que el enemigo ya tiene identificado a algunos aquí.
Y ya el enemigo está diciendo: con este no te metas, porque este tiene comunión con Dios. Mientras este siga orando, no podemos hacer nada. Mientras este siga conectado con Dios, no podemos hacer nada. Pero vamos a tratar de romper esa comunión y que deje de orar. Y cuando tú dejas de orar, entonces ahí es donde el enemigo viene contra ti. Y dice la Biblia que ahora los leones estaban mansitos y Daniel estaba durmiendo en paz, porque no era su cueva, no era su foso, era el foso de Daniel. En otras palabras, Daniel está diciendo: aquí mando yo. Yo soy el que tengo la autoridad aquí, y ninguno de ustedes me puede tocar. Y cuando alguien habla con autoridad, los demonios se tienen que someter. Cuando tú le hablas con autoridad, el demonio sabe quién es que está contigo. Por eso se somete y tienen que retroceder. Daniel, el Dios a quien tú sirves, te pudo librar de la boca de los leones. Estaba angustiado, preocupado, pensando que Daniel nunca más le iba a responder. Pero Daniel desde allá entró, como todavía como aquel que durmió bastante, asueñado. Dice: vive Rey para siempre, que mi Dios envió su ángel y me libró de la boca de los leones. ¡Oh, aleluya! Dios enviará su ángel a favor de aquellos que tienen comunión con Dios. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, no pare, no pare. Sigue orando, sigue orando. Aunque tú veas que todo está perdido, sigue orando. Sigue orando, porque Dios enviará su ángel. Fíjese que Dios nunca lo evadió del peligro. Dios lo dejó que lo llevaran al peligro, pero allá en el peligro Dios estaba con él. Porque la oración no siempre te libra del peligro, pero Dios estará contigo en el peligro. Y dice la Biblia que todos esos sátrapas, gobernadores que se levantaron contra Daniel, ahora el rey dice: lo que ustedes pensaron hacer con él, ahora ustedes son los que van a entrar en ese foso de los leones. Y echaron a ellos, a su familia, a sus hijos, y no habían caído cuando los leones ya le estaban quebrando los huesos y se lo estaban devorando. Dígale que está a su lado: cuídate más de la boca de aquellos que te quieren hacer daño. A veces no tenemos que preocuparnos tanto por la boca de los leones, porque hay algunas personas que tienen una boca peor que la de los leones. Son gente que te hablan bien, te saludan bien, y por detrás te están apuñaleando. Que hablan en los pasillos, en los corredores, que murmuran en el estacionamiento. Cuídate, 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 cuídate. Cuídate de ellos, porque son más peligrosos que los leones. Son peligrosos. La boca de los leones es chicha de piña. Pero hay gente que son terribles con la lengua. Y dice la Biblia de que ahora todo lo que ellos habían planeado, ahora lo están recibiendo. Porque todo el que conspira contra ti lo hará sin Dios. Y Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio.
y ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Y cuando alguien le cree a Dios, cuando alguien le es fiel a Dios, cuando alguien tiene comunión con Dios, Dios lo defiende. Dios pelea su batalla. Y dice la Biblia que el rey dijo: ahora que se sepa en las naciones enteras que el Dios de Daniel reina para siempre, y es el rey de todas las naciones, y Él hace como Él quiere, porque Él es Dios. Aleluya. Todo lo que había pasado era Dios gobernando. Yo no sé si usted lo puede cantar, pero Dios metió a Daniel en una estrategia mejor que la de la KGB o de la CIA. Como un agente encubierto, se le metió y Dios comenzó a prosperarlo, comenzó a levantarlo, comenzó a elevarlo. Y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero era Dios operando en medio de una nación pagana, dándole una lección a Israel, que no importa si tú estás aquí por tu idolatría y por tu pecado, Él va a hacer que sus planes se cumplan por encima de todas las cosas, porque Él reina por encima de los reyes. No hay Dios, no hay rey fuera de Dios. Aleluya. Yo he escuchado peores aplausos que eso. Ustedes son peligrosos. Ustedes son más peligrosos que un barbero con hipo. Póngase sobre sus pies. Dios tiene todo bajo control. Aún las cosas que no entendemos, en su soberana sabiduría, Dios la tiene bajo control. Tú no entiendes algunas cosas por qué te están pasando, pero Dios todas las cosas las convertirá para tu bien. Yo dije, todo se convertirá para tu bien. Aun cuando tengas que entrar en el foso de los leones, aun cuando tengas que estar enfrente de presencia de tus enemigos como David. Unge mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Quiero orar por alguien, yo no sé por quién, pero alguien que venga aquí al altar, que venga creyendo que Dios le puede librar del foso de los leones, que Dios le puede librar de la boca de los leones, que Dios puede librarlo de los sátrapas, de los gobernadores, de aquellos demonios que se han levantado. Alguien que le crea a Dios, alguien que crea que Dios puede cambiar las tinieblas en luz, que tu noche oscura se convertirá en un gran amanecer. Alguien que le crea a Dios, alguien que crea que Dios es poderoso, alguien que crea que Dios puede aún usar al impío, usar a los gobernantes para su propósito, porque el que está contigo es más fuerte que el que está allá afuera. Ahí orando, iglesia, orando, porque toda crisis se convierte en una bendición. Tu crisis se convierte en una bendición. Orando, porque tu problema económico te están acercando a Dios. Es Dios que quiere decirte: quiero tener comunión contigo. Si has perdido esa comunión, si has dejado de orar,
Es tiempo de levantar tus manos y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios. Porque se ha hecho una brecha. Se ha hecho una brecha entre ti y mí. Y no me deja comunicarme. Ahora, Dios, restauro esa comunión. Restaura esa comunicación.